En este ejercicio lo que se busca es obtener, a partir de la ecuación del movimiento, cuáles son las condiciones iniciales, es decir, sustituyendo el tiempo para t igual a 0, cuánto vale tanto la r como la v como la a. Por otra parte, las componentes intrínsecas de la aceleración, aplicando sus definiciones. Y por último, la ecuación de la trayectoria a partir de la ecuación del movimiento. Para el apartado A, lo único que tenemos que hacer es sustituir en la propia ecuación del movimiento, que es 2t cuadrado i más menos 2t cuadrado más 2j, cuánto vale para el tiempo t igual a 0. Es decir, r de 0 sería sustituir 2 por 0 al cuadrado i más menos 2 por 0 al cuadrado más 2j. Resultado, 2j. Para calcular la velocidad, lo que debo es derivar la expresión del vector de posición, es decir, respecto del tiempo, el vector de posición me quedaría para el primer término 4t y más, y para el segundo término me quedaría menos 4tj. Vamos a ver si lo vemos. El primer término sin este 2 pasa aquí, 2 por 2, 4t, y el segundo término, este vale 0, que es la derivada de una constante, y este sería 2 por 2, 4, por este menos 4tj. Y ahora lo único que tendría que hacer sería sustituir, ya que me pide la condición inicial, pues v de 0 sería 4 por 0i menos 4 por 0j. En este caso me queda el vector 0, que sería la condición inicial para la velocidad. Para la aceleración lo que voy a hacer ahora va a ser derivar esta expresión. Es decir, me va a quedar que la aceleración respecto del tiempo sería la derivada de la velocidad respecto del tiempo y me quedaría 4i menos 4j. Vamos a ver si lo vemos. La derivada de esto sería 4 y la derivada de esto sería menos 4. Si ahora lo sustituyo para a de 0 en el tiempo t igual a 0, que es la condición inicial, observar que no depende del tiempo, por lo tanto sería 4i menos 4j. Lo que sí podría calcular es cuánto vale su módulo, y el módulo de la aceleración sería la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y esto me quedaría como raíz de 32. Vamos a ver si lo vemos. La primera componente 4, 4 al cuadrado, y la segunda componente es menos 4, pues menos 4 al cuadrado. Lo que ocurre es que ese cuadrado va a quitarme este signo negativo y me va a quedar 16 más 16 raíz de 32. Y sus unidades serían metros partido por segundo al cuadrado, es decir, así. De tal forma que hemos encontrado que el vector de posición inicial sería 2 metros. La velocidad inicial valdría 0 y la aceleración inicial valdría raíz de 32 metros partido por segundo al cuadrado, o bien este vector. Para calcular el apartado B, lo que primero que tenemos que entender es qué significa las componentes intrínsecas de la aceleración. Nosotros estamos acostumbrados a que cualquier vector, ya sea la r, la v o la a, en un sistema de referencia de x e y, pues aquí lo situamos y tendrá como i y j. Aquí tenemos un ejemplo, nuestra aceleración anterior tenía sus dos componentes i y j. Pero a veces no nos interesa que esté referido a un sistema de referencia x e y. Lo que nos interesa es un sistema de referencia que vaya ligado a la trayectoria. Fijaros, esta es la trayectoria del punto. En un momento en particular, para este punto puedo tener un vector tangente y un vector normal, de tal manera que forman estos 90 grados, que es lo mismo que forman los 90 grados del x e y. ¿Y esto para qué me vale? Pues mira, para empezar, la velocidad siempre en cada punto es tangente a la trayectoria, vendría así, por aquí. Luego solamente tendría la componente u de t. Si estuviéramos aquí, iría así, sería tangente a la trayectoria en ese punto. Y la aceleración lo que me indica son los propios cambios de la velocidad. Si la velocidad va cambiando, en este caso tendrá más o menos una orientación así hacia abajo. ¿Cómo expresar esta aceleración? Pues en vez de hacerlo en x e y, lo voy a hacer en un vector que sea normal a la trayectoria, que en este caso se llama u sub n, y en un vector tangente a la trayectoria, que en este caso se llama u sub t. Y sus proyecciones, que sería a de t y ADN, de tal manera que la A la puedo expresar como la suma de la ADN y de la ADT, sería lo que se llama las componentes intrínsecas.
Es decir, puedo expresar que la componente tangencial sería la derivada de la velocidad, pero en módulo por un vector tangente a la trayectoria. Yo lo llamo aquí E sub t, y aquí lo estoy llamando U sub t, más v cuadrado, que es el módulo al cuadrado, dividido por el radio de la trayectoria en ese punto de un vector normal a la trayectoria. Es decir, la aceleración en este vector, en esta proyección, valdría la derivada del módulo respecto del tiempo, y en esta proyección el vector valdría el módulo al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria para cada punto. Si una trayectoria circular, el radio sería constante, r. Así que lo primero que tengo que ver es cuánto vale el módulo. Veamos, el módulo del vector tendrá que ser igual a la raíz cuadrada de 4t al cuadrado más menos 4t al cuadrado. Veamos. Fijaros que aquí tengo la velocidad y es este vector. Luego del módulo será esta componente al cuadrado y esta componente al cuadrado. Eso indicará el módulo. Pero si nos damos cuenta, puedo simplificar, porque aquí tendría que me va a quedar raíz de 32 por t al cuadrado. Si nos fijamos, aquí tendría 16 y aquí me va a salir 16t cuadrado más 16t cuadrado serían 32t cuadrado. Y de esa manera puedo expresar que esto será igual a la t, la puedo sacar fuera de la raíz y me quedará que t raíz de 32. Por lo tanto, si yo derivo el módulo respecto del tiempo, sería igual a la derivada de t raíz de 32. Y me va a quedar raíz de 32. Por lo tanto, eso valdría lo que es la componente tangencial de la aceleración. Ahora tendría que calcular la componente normal. Pero la componente normal, si conozco el módulo, que sería esto, o sea que sí lo conozco, y lo puedo elevar al cuadrado, pero no conozco el radio de la trayectoria. Pero no importa, porque sí conozco lo que es el módulo de la aceleración, que lo calculé en el apartado anterior. Y el módulo de la aceleración vale raíz de 32. Por lo tanto, me quedará que raíz de 32, que es el módulo de la aceleración que lo he calculado antes, aquí será igual a la raíz cuadrada del módulo de la componente tangencial que la he calculado aquí, que sería 32, raíz de 32 al cuadrado, más la componente normal al cuadrado. A ver, ¿de dónde he sacado esto? Esto he sacado que la aceleración es la raíz de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Es decir, esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado será igual al módulo de la aceleración. Pero si nos fijamos, tenemos que a partir de aquí me va a quedar que raíz de 32 es igual a raíz de 32 más a sub n al cuadrado. La única manera de que estos dos números sean iguales es que la componente normal valga 0. Si vale 0, raíz de 32 es igual a raíz de 32. Y si vale cualquier número, no se cumpliría. Por lo tanto, me doy cuenta que la aceleración normal vale 0. Con lo cual, me quedaría que la aceleración en su componente intrínseca sería raíz de 32 por un versor tangente más 0 por un versor normal. ¿Qué significado tiene esto? Si no tiene componente normal, para que esto valga 0, como yo sé que tiene velocidad, esto no vale 0. Luego esta división tiene que ser 0. Para que sea 0, la r tiene que tender a infinito. Y eso solamente ocurre en las trayectorias rectilíneas, donde el radio, es decir, donde yo pongo la punta del compás para hacer la circunferencia, se encuentra en el infinito. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que este movimiento es una trayectoria rectilínea. En el apartado C, lo que tenemos que entender es cómo podemos obtener la ecuación de la trayectoria. Para un vector de posición normal, sus ecuaciones son estas, cuando están referidas a I y J. Bueno, pues bien, pues justamente la función del tiempo que va con la I y la función del tiempo que va con la J se llaman las ecuaciones paramétricas de la trayectoria, que en este caso, si me doy cuenta, la X vale 2t cuadrado y la Y vale esta parte de aquí, menos 2t cuadrado más 2.
La ecuación de la trayectoria es limitar el parámetro t entre esas dos ecuaciones. Es decir, yo aquí me encuentro que tengo que x de t vale 2t cuadrado y que y de t vale menos 2t cuadrado más 2. Si elimino la t entre ambas, me quedaría que y es igual a menos x más 2. Vamos a ver cómo lo he obtenido. Si la x vale 2t cuadrado, aquí tengo un 2t cuadrado. Luego esto vale menos x más 2. Y me quedaría una trayectoria rectilínea, que vemos que es coherente con lo que había calculado antes, que no tenía aceleración normal, porque si tuviera aceleración normal, entonces la trayectoria nunca podría ser rectilínea. Para dibujar la recta con 2 puntos sería suficiente. Y los 2 puntos pueden ser los puntos de corte en el eje X y en el eje Y. Es decir, si la Y vale 0, fijaros que me queda menos X más 2. Si de aquí despejo la X, me queda que X vale 2. Es decir, será el punto 2, 0. Ya tengo un punto. Para el otro punto puedo elegir cuando la X vale 0. Cuando la X vale 0, tengo que menos X sería menos 0 más 2. Por lo tanto, la Y vale 2. Y este sería el punto 0, 2. Luego solamente tengo que dibujar en un sistema de eje donde tenga X e Y el punto. Empezamos por el punto 2, 0, imaginamos que fuera este, el punto 2, 0, y por otro lado tengo que dibujar el punto 0, 2, pues el punto 0, 2, vamos a imaginar que fuera este el punto 0, 2. Y uniendo esos dos puntos tendría la ecuación de la trayectoria, que sería una recta. Y con esto acabamos el ejercicio. Podría haber elegido otra pareja de puntos, la que yo quisiera, pero en este caso me ha parecido interesante los puntos de corte para ver cómo se hace en una recta.